vamos a dedicar los 3 sábados del mes de octubre, 4, 11 y 18, a hablar de algo que se quedó pendiente el trimestre anterior, que era introducción a la era del Acuario a través de la astrología. Intentaremos así hacer por encima el destino que se prepara para la humanidad. Nos puede ayudar la astrología a conocerlo, las claves astrológicas para develar dicho futuro. Y en realidad la era de Acuario lo que será la religión del Cristo, que se implantará, pero de todo esto. Para poder hacernos una idea, primero tenemos que recordar, aunque ya lo hemos repetido varias veces, pero como hay personas nuevas, quisiera recordar lo que significa las fuerzas astrológicas. Las fuerzas astrológicas no es ni más ni menos que las fuerzas espirituales constructivas que en un momento determinado en la evolución de la humanidad intervinieron para la creación del sistema solar y para la creación de todo lo que hay, todo lo que existe, para la creación de nuestra conciencia, los estados de los vehículos de los animales, de las plantas, en fin, todo lo que existe, visible o invisible en nuestro sistema solar, fue creado. Si no creado, fue, por decirlo de una manera, despertado por una serie de fuerzas inteligentes que, con arreglo a nuestra percepción actual, lo podemos considerar Dios, que es lo que las religiones nos están hablando la palabra de los dioses. Ellos ayudaron y dejaron, hubo como una especie de semillas, dejaron de sus fuerzas creadoras. Esas semillas que están actuando de una manera permanentemente en todo lo creado en el sistema solar es lo que la tradición esotérica oculta ha pasado de boca en boca a través de los signos del zodíaco. Y los signos del zodíaco son 12. Y luego, más adelante, con el paso del tiempo que la evolución fue pasando, muchas jerarquías de estos 12 se retiraron, como nos dice Max Engelbien, y solamente han quedado 7 activos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que detrás de cada signo del zodíaco hay una colonia de entidades espirituales, de conciencias, mejor dicho, vamos a decirle conciencias que será más asimilable. Una serie de grupos de conciencias que tenían superpoderes, supercapacidades, con suficientemente poder para crear sistemas solares. Estas fuerzas, algunas se retiraron porque ya, por decirlo de una manera, ya no aprendían nada nuevo siguiendo aquí, y se quedaron 7. Conforme se fue cristalizando la creación hasta llegar a la aparición del sistema solar, tal y conforme lo vemos actualmente, han quedado 7. Y estas 7 han quedado representadas en lo que conocemos los 7 planetas de nuestro sistema solar. Esto nos indica una cosa, que detrás o dentro de cada forma física hay una entidad, una conciencia que está encerrada en aquel cuerpo de materia y está adquiriendo una experiencia determinada. Dentro del planeta Saturno hay una entidad espiritual, dentro del planeta Urano hay una entidad espiritual, dentro de la Tierra hay una entidad espiritual como es natural, dentro del Sol hay otra entidad espiritual y en cada uno de ellos hay una entidad espiritual que nos está ayudando no solamente a nosotros, sino a toda la forma consciente o inconsciente que existe en el sistema solar, está ayudando. Y es más, hay conciencias que están relacionadas con los duendes, con las hadas, con las ninfas, con los elementos de la naturaleza que también están ayudando. Fijaros bien, el otro día estaba yo viendo un programa por la televisión sobre la creación del sistema solar y las investigaciones científicas. Y cada vez se están encontrando elementos nuevos que cada vez están en contradicción con las cosas que van descubriendo, como los agujeros negros, los quarks. Se han encontrado nebulosas que son más antiguas que ellos consideran que tiene, o sea, si el sistema solar, el universo dicen que tiene 20.000 millones de años, han encontrado grupos
estelares que tienen más de 15.000 millones de años, o sea, que están continuamente en una parada. Claro, los científicos materialistas no le encuentran el meollo de la cuestión porque están buscando algo materialista. Si tuvieran la más mínima noción de algo espiritualista y buscaran algo relacionado con los cuerpos invisibles y con las leyes que existen en los diferentes planos, podrían ordenar de una manera asombrosa todos los nuevos descubrimientos que están haciendo en el sistema solar. Lo que pasa es que como están buscando cosa materialista, pues claro, cada vez se están encontrando. Están llegando a un momento que están diciendo que solamente se puede percibir un 10% de lo que existe en el espacio. Dicen que lo visible es un 10% y que hay un 90% que es invisible, y ellos lo llaman como materia oscura. Y están tratando de buscar esa materia oscura, claro. Lo que hay pues es eso, es el éter. Pero claro, como no les cabe en la cabeza, pues claro, van detrás de una cosa que no puede ser. Ni lo encontrarán. Ni lo actuales no pueden encontrar porque hace falta una serie de cosas. Bueno, todo esto con la era del Acuario se acabará solucionando porque irreversiblemente la humanidad está desarrollando sin darse cuenta la vista etérica. Y la mayoría, yo diría, por no decir el 100%, pero el 99,9% de los fenómenos ovni no son ni más ni menos que fenómenos etéricos. Son las manifestaciones que hay en el mundo etérico, en las cuales un grupo de personas en un momento determinado se les despiertan y ven todas estas formas, las luces. Y los habitantes que ven, que dicen que bajan de los platillos volantes, no son ni más ni menos que eso, que las entidades que existen en el mundo etérico. Porque hay a montones. Hay una colonia tan grande de seres, tan grande o más, que aquí en la Tierra. Porque aquí en la Tierra pasa una cosa. Nosotros como cuerpos sólidos, donde hay un cuerpo no puede haber otro. Por decirlo de una manera, yo por narices ocupo un espacio y otro no puede ocupar el espacio. Por lo tanto, los habitantes en el planeta, tanto las plantas, los minerales, no pueden estar. Por lo tanto, hay una cantidad. Pero en el momento que trascendemos los planos invisibles, los cuerpos se pueden compenetrar unos a otros. O sea, en un espacio pueden haber, en el mismo espacio y en el mismo lugar pueden haber 8, 9, hasta 10 entidades completamente en el mismo espacio, cuando aquí nada más que puede interpenetrar. Y cada uno va a su rollo y no se enteran el uno del otro. O sea que la cosa, la gracia tiene eso, pueden estar interpenetradas y a lo mejor estar con sus problemas y estar dentro del cuerpo de otro, por decirlo de una manera. O sea, hasta ese punto, digo, o sea que la densidad que existe en los planos invisibles es algo que no nos podemos ni imaginar. Claro, todas esas cosas tienen que irse desvelando y descubriendo poco a poco, porque claro, sería un concepto completamente caótico, porque estamos acostumbrados a pensar, a sentir y a reflexionar con arreglo a un tipo de conciencia de vida y una manera de expresión, de tiempo, de espacio, de una densidad, y claro, todo eso nos volveríamos mal de la cabeza. Bueno, lo que os quería decir, volviendo atrás al principio, es que precisamente esa materia oscura no deja de, son los vehículos en los cuales estas entidades que en su día trabajaron en la creación del sistema solar siguen operando. Y entonces nos encontramos que activamente tenemos los 12 signos del zodiaco, pero si os dais cuenta, cada planeta tiene regencia sobre 2 signos del zodiaco. Y si lo resumimos, nos quedamos que en realidad las fuerzas activas son 7, no 12. Tenemos que Marte es el regente de Aries y Escorpio, Saturno es el regente de Acuario y Capricornio, Júpiter es el regente, que en realidad son 7 fuerzas. Pero estas 7 fuerzas se reparten los 12 signos del zodiaco, unas veces de una manera positiva y otra vez de una manera negativa, que es lo que conocemos en astrología como fuerzas positivas y fuerzas femeninas. Pero esos están ahí. Podríamos decir que estos planetas son los catalizadores, los que enfocan directamente sobre todo lo que existe
en la Tierra enfocan estos poderes que están siendo todavía como proyectados hacia la humanidad para seguir ayudando a todo lo que hay en el planeta Tierra a la evolución. Dejemos aparte los animales, las plantas y quedémonos con el reino humano, que es precisamente donde las fuerzas están concentradas más activamente y es donde están empeñados. Así nos encontramos que existe el zodiaco individual y existe el zodiaco colectivo. Nosotros como humanidad estamos siendo guiados a través de un destino colectivo y como individualidades estamos siendo guiados como destino individual. Podríamos decir que tenemos dos trabajos a realizar. Un trabajo individual, que es para nuestra propia evolución, y el trabajo colectivo que tendríamos que hacer para aportar nuestro granito de arena para ayudar a la humanidad a seguir adelante. O sea que dos trabajos, uno individual y uno colectivo. El trabajo individual es la carta astral individualizada de cada una y el trabajo colectivo es el horóscopo que tendríamos que plantearnos a partir de las eras. La era de Piscis, la era de Aries, la era de Acuario. Y entonces sabéis vosotros que muchas veces han entrado en discusión los astrónomos con los astrólogos y le han dicho, tú eres el 22 de marzo, le dice el astrónomo al astrólogo. Ha nacido el 23 de marzo, pero en el 23 de marzo Aries no está el Sol no está en Aries. El Sol está a tantos grados de Piscis. Y han habido muchos astrónomos que para cargarse la teoría de esto han introducido este elemento. En verdad tienen razón, pero no tienen razón a nivel individual, pero sí a nivel colectivo. Y entonces ahí veremos una cosa muy interesante. Y la clave para poder penetrar un poco en el futuro está en plantear un horóscopo a partir de lo que dicen los astrólogos. Y entonces nos encontraríamos con otra realidad completamente diferente. A nivel colectivo, la humanidad está siendo guiada hacia una lección determinada. La era de Piscis, que es la que vamos a dejar ahora, la palabra clave para la humanidad ha sido servicio desinteresado y purificación de los sentimientos. Eso fue el trabajo a realizar en la era de Piscis. Si observáis toda la historia de la era de Piscis, veis que la religión ha tenido un predominio muy fuerte sobre la humanidad, la fe y el misticismo, y también esta religión ha sido, por decirlo de una manera, ha sido sentida por las personas y los santos más grandes ha sido sentida por el retiro, ha sido por la plegaria, ha sido por la meditación, el aislamiento. En realidad, el mensaje de la era de Piscis es eso, el servicio y la renuncia de las cosas. Pero esta renuncia, la mayoría de la humanidad que han seguido el camino a través del retiro en los monasterios, fijaros bien, no solamente en los monasterios católicos, sino en todos los tipos de religiones, la manía es aislarse del resto, es la plegaria y el misticismo y la fe. En el fondo ha sido una manera de un mal entendimiento o una mala manera de poder canalizar positivamente las verdaderas fuerzas que estaban siendo, o están siendo, que están a punto de terminar de aprendizaje hacia la humanidad. Porque el verdadero servicio y la verdadera meditación y la verdadera renuncia no es necesario aislarse para poderlo llevar a efecto. Por eso no se benefician ellos. Ahí está. Si el verdadero mensaje de la era de Piscis, que su representante fue Jesucristo, hubiera sido la meditación y el aislamiento, Jesucristo no lo hubiera matado en la cruz. Hubiera terminado sus días meditando, orando y hubiera llegado a la vejez. Por lo tanto, ha sido una manera
ha sido una manera de interpretar de una manera negativa, una manera torcida el verdadero mensaje. Ahora que está terminando la era de Piscis, parece que ese mensaje está siendo captado mejor, y así vemos grandes personas como tenemos la Madre Teresa de Jesús, que esa sí que captó el verdadero mensaje de Cristo, de la meditación, y porque hay muchas maneras de meditar y hay muchas maneras de aislarse. Lo que se estaba refiriendo Cristo es el aislamiento y la renuncia al egoísmo para ponerse a trabajar al servicio de los demás. Eso es el mensaje que nos quería traer Jesucristo. Entonces, si nosotros, para poder entender lo que ha ocurrido en la era de Piscis, entonces ya es cuando tendríamos que levantar un horóscopo, la era de Piscis. Entonces lo que sí tendríamos, ya lo que tenemos que hacer es levantar el horóscopo siempre. No hemos quedado sin. Se han quedado secos. Entonces, para poder hacer, que es lo que yo os digo, que a ver si nos podríamos hacer con algo de esto, entonces tendríamos ya que levantar un horóscopo, precisamente como los astrónomos están todo el día pegándole palos a los astrólogos. Habla un poco más la de eso. ¿La qué, María? Que mejor estábamos quedados aquí. Y para ahora, a la era del Acuario, Max Sender, en el centro de curación, el símbolo lo tiene orientado, como nosotros, hacia el oeste, y la entrada la tiene por el este. Pues bueno, encima del símbolo tiene el signo de Leo enfrente. A Leo ya lo tiene puesto. O sea que en la parte occidental tiene puesto a Leo, y en la parte oriental ya tiene puesto a Acuario. Sí, a ver si me acordamos claro tanto tiempo sin sublar. Y entonces, la era que ha de venir, tenemos que poner estos signos. Piscis, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo. Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario y Capricornio. Fuéramos a la época de Aries, cuando fue la época de Moisés, que fue desvelado el Antiguo Testamento y quisiéramos hacer, pues entonces tendríamos que poner el ascendente Aries, Libra, etcétera, etcétera. ¿Por qué se ha de hacer un estudio así? Porque el ascendente es el punto focal en el cual todas las fuerzas cósmicas han de salir. Todo lo bueno y todo lo malo. Mira, todo lo bueno y todo lo malo que tenemos en el horóscopo individualizado, por eso es tan importante el ascendente. Porque el ascendente es el punto focal donde todo ha de salir. ¿Por qué ha de salir? Por una cosa muy sencilla. Porque como este mundo es un lugar de escuela de experimentación, pues todo lo bueno y todo lo malo lo tenemos que escenificar en este mundo.
Por lo tanto, el ascendente que representa la vida personal en este mundo terrenal, sácalos todos, ¿vale? En este mundo terrenal, pues claro, es el ascendente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez que cambia una era, el ascendente cambia, porque la palabra clave de aquella época cambia. Por eso dice Max Heidegger que se acostumbra, si todo va bien, se acostumbra a nacer 2 veces cada 2165 años. En una era se acostumbra a nacer 2 veces. Y si todo es normal, unas veces se nace hombre y otras veces se nace mujer. ¿Por qué? Porque el mismo estímulo que tenía la sociedad hace 1000 años es el que hay ahora. ¿Qué diferencia? Pues que ahora hay aviones, ahora hay ordenadores, y antes habían carros y habían lanzas y habían de eso, pero en realidad la gente se está moviendo más, todavía más en el pasado que en el futuro. O sea que la experiencia a sacar en una era no es por el progreso tecnológico, sino se hace por las experiencias vitales o por el ansia vital que todos llevamos dentro. Así pues, nosotros estamos imbuidos en una presente vida por nuestra experiencia individualizada y por la experiencia colectiva. Por eso decimos que participamos de la humanidad. Unos estarán más acorde y otros estarán menos acorde, pero en realidad todo el mundo persigue lo mismo. Tú, cuando nosotros escuchamos a los políticos hablar, todos persiguen el bien de la sociedad, no hay vuelta de hoja. Unos tienen un método y otros tienen otro método, pero en realidad, ¿qué dicen? Los derechos humanos en realidad están todos diciendo lo mismo. Lo que pasa es que a la hora de llevarlo a la práctica, pero la humanidad está siendo impulsada, está siendo llamada, por decirlo de una manera, y está siendo enseñada en una línea determinada. La palabra clave, una vez que ponemos el ascendente en Acuario, la palabra clave de Acuario será la amistad. Y la individualidad, que eso es lo más peligroso. La individualidad. Que la individualidad, los primeros pasos de la era del Acuario, por desgracia, será todavía más, ¿cómo os diré yo?, más triste para las personas, porque cada vez tienen tendencia hacia la individualidad, a vivir cada vez más solos y cada vez más separados. Y muchas películas de ciencia ficción y muchas novelas de ciencia ficción que hablan del año 2100, del año 2151, 50, etcétera, veis que las personas cada vez viven más solas y cada vez viven más aisladas. Ayer mismo estaba viendo una película por la tele, sí, porque son curiosos, a veces te da eso, parece que es que los que diseñan este tipo de películas de ciencia ficción cogen la esencia, su imaginación coge la esencia. Pues las personas viven individualizadas, no se casan, y el sexo lo hacen por eso virtual. Por cascos. Por cascos virtuales. Y claro, ¿cómo me voy a casar? Que la sudor, que si voy a coger infecciones, que esto y que lo otro, de más allá. Y el contacto sensual entre hombre y mujer es algo especial, con mucho temor. Parecen como niños otra vez cuando empiezan, porque la relación sexual no existe. Pues claro, porque vamos de cara al aislamiento. Y lo que está ocurriendo con el internet y todo, con todas esas imágenes, el sexo por teléfono y todo eso, no es ni más ni menos, porque sin darnos cuenta estamos cada vez al aislamiento. Pero esto serán las primeras manifestaciones de Acuario, porque Acuario, como la palabra clave es la amistad, pues irreversiblemente, irremediablemente, por mucho que se busque, cuando se llegue a la individualidad total, volverá a ser como un magneto en el cual las personas tenderán a unirse, porque habrán comprendido que solo en este mundo no se puede hacer nada. Ten una palabra. Y entonces se perseguirá la amistad. Entonces las relaciones sexuales no serán como ahora, con la época de Piscis, porque la era de Piscis, y aquí lo tenéis bien claro, por ejemplo, en la 1, 2, 3, 4, 5. Las relaciones sexuales ahora, que son las relaciones antes prematrimoniales, por decirlo de una manera, en la era de Piscis está relacionado con Cáncer.
Aquí vemos como la mujer hoy actualmente en las relaciones afectivas tiene las más de perder, porque es la que, por decirlo de una manera, es la que lleva el peso mayor. Y cuando hay desengaños amorosos siempre es la mujer la que más batacazo lleva. Y las relaciones sexuales, como signo de agua, está relacionado con los sentimientos de las personas, por lo tanto las relaciones prematrimoniales fuera del matrimonio están relacionados por el sentimiento, por la afectividad, por una emoción. Pero veamos cómo serán las relaciones prematrimoniales. ¿Veis? 1, 2, 3, 4, 5. A través de un signo de Géminis, a través de un signo intelectual. O sea, que lo que se buscará será la hermandad. En la hermandad puede existir el sexo, pero las relaciones emocionales estarán razonadas al 100% y mayormente no se buscará el sexo. Lo que se estará buscando es la hermandad. Se buscará al otro habrá otro tipo de disfrute que estarán relacionados con la afectividad de hermandad de los hermanos. O sea que todo eso ha de cambiar. ¿Y con el pensamiento? No hace falta, no se buscará la relación sexual. La relación sexual no se buscará. Se buscará ahora cuando el hombre y la mujer se acercan, el hombre, que es un pervertido, siempre está buscando el sexo. La mujer no lo busca tanto, porque es más inocente, porque está relacionado con cáncer, y en el fondo la mujer lo que va buscando es el símbolo de la maternidad a través de las relaciones sexuales. El hombre no. Sin embargo, la relación, o sea, será lo que es el idealismo, lo que muchas personas que dicen que no, que la relación sexual en el matrimonio tiene que ser una cosa añadida, después de un compañerismo total, por decirlo de una manera. El sexo vendrá, pero vendrá exclusivamente para la reproducción de la especie, para que nuevas almas, pero el sexo dejará de tener importancia en la era de Acuario, porque está marcado. Entonces, los que ya sabemos astrología, dándoles un repaso, nos vamos a dar perfectamente cuenta cómo puede ser la era del Acuario. Hay algunos libros que tratan de la astrología mundial. Sabéis vosotros que habéis oído hablar de que un país está regido por un signo del zodiaco determinado. Hay ciudades en el mundo que también están regidas por los diferentes... hay muy pocos libros en español que hablen de la astrología mundial, y los pocos que hay escritos están escritos en inglés, y no sé si hay algo traducido al español. Y la base para poder hacer un estudio de perspectiva tiene que estar basado en los pocos elementos que tenemos sobre la perspectiva mundial. De la misma manera que las casas en el individuo, la 1 representa la personalidad, la 2 la casa financiera, la casa 3 los hermanos y los vecinos, la casa 4 la familia, pues a nivel mundial, a nivel colectivo, cada sector representa una parte de lo que es la humanidad a nivel colectivo y a nivel organizativo. Y entonces tendremos, y cada planeta también está representando una de las fuerzas activas de lo que representa la sociedad. Y así tenemos que el Sol representa el presidente de la nación, ese jefe puede ser el rey, puede ser el monarca, el jefe máximo. Así nos encontramos que cuando, por ejemplo, haya un eclipse de Sol fuerte y al mismo tiempo esté cogido por una cuadratura de Urano o de Plutón, siempre los astrólogos así profesionales que se dedican a hablar del futuro dicen: un mandatario importante del mundo será asesinado o tendrá muerte violenta. Y a veces, muy pocas veces, se acostumbran a equivocar. ¿Por qué? Y queda oscurecido. Entonces se puede decir que si a nivel individual, si la persona es muy adelantada, la astrología no le influencia tanto, a nivel colectivo la astrología sí que casi puede coger al 100%, por una sencilla razón de que la humanidad a nivel colectivo
todavía sigue siendo guiada y todavía a nivel individual no hay la cantidad de individuos suficientemente liberados para que la astrología, o sea, para que las fuerzas astrológicos a nivel mundial todavía no afecte, o sea, que casi se puede decir que al 100% las cosas ocurren. Sí tenemos que el Sol representa al presidente de la nación, la Luna es el pueblo y representa los asuntos de carácter público. Plutón significa los movimientos drásticos, como pueden ser los terremotos, las inundaciones, movimientos drásticos a los elementos de la naturaleza, las revoluciones y las innovaciones. Sería muy interesante, pues, que voy a decir yo, coger en esto perspectiva astrológica la Revolución Francesa, que fue por el año 1890, a ver la situación de Plutón donde estaba. Por ejemplo, cuando se tiró la primera bomba atómica, Plutón estaba en Leo. Aquello fue un cambio drástico, revolucionario, porque por miedo a la bomba atómica, las guerras gordas se han terminado. O sea, hubo una época que todo el mundo estaba pensando en la Tercera Guerra Mundial y en la aniquilación de la humanidad con las bombas atómicas y las guerras nucleares, la cantidad de películas y de historias y de mensajeros de la destrucción. ¿Veis? Ya está. El propio miedo, el miedo a guardar la viña, como se dice el refrán. ¿Y ahora qué? Ha venido el cambio en Rusia, han venido los cambios de una manera drástica y ahora pues están empezando a desmantelar las bombas atómicas. Ayer leía yo en el periódico que todos los cohetes intercontinentales que tenían los rusos los están desmontando, quitando las cabezas nucleares y lo están haciendo como lanzaderas para poner satélites artificiales en el espacio. O sea que ya habría que mirar, o sea, ver Plutón, por ejemplo, con la Revolución Francesa donde estuvo, y eso nos serviría para poder ver un poco el futuro. Neptuno representa los contactos espirituales, movimientos idealistas, también la parte negativa, las drogas, el fraude, el vicio. Urano significa todos los movimientos de futuro, los descubrimientos relacionados con el futuro, las explosiones y el descubrimiento del éter, lo que está relacionado con el éter. Si nosotros observaremos, ahora Urano está en Acuario y estará 8 años. Muchas personas, cuando haya posiciones favorables y estén a punto, muchas personas empezarán a ver el mundo etérico a partir de Urano en Acuario. Será como una especie de adelanto de lo que ha de ser, porque cada vez que cuando una era está cerca, cada vez que los planetas mayores como es Urano, Neptuno y Plutón pasan por el signo, viene como un adelanto del futuro. Tenemos Saturno, que siempre representará el pasado, la gente mayor y la clase de construcciones que habla en la Tierra. Es una manera bonita también de hacer una perspectiva de cómo pueden ser las casas. Júpiter representa la magistratura, la religión, la banca, los jueces y la medicina. Marte son los ejércitos, la guerra, los incendios, los accidentes, los crímenes, las epidemias y las cosas ingeniosas. Mercurio representa la enseñanza, la prensa, el intelecto, la educación, el comercio. Venus rige las bellas artes, la música, el teatro y la diversión. Y ahora, para saber, tenemos que ir a lo que representa los sectores, las 12 casas. Entonces tenemos que la primera casa representa las expresiones sociales y la política, la clase de gobiernos en las cuales hemos de tener. O sea, expresiones sociales y la política significa precisamente eso, los nuevos impulsos que tiene la colectividad de organizarse. Es el mensaje máximo y es la fuerza máxima para esos cambios. La segunda casa representa la economía, los negocios y la clase de banco que habrán. La casa tercera significa todos los medios de locomoción, transporte, correos, comunicaciones y enseñanza primaria. La casa cuarta significa la agricultura, las cosechas, la ganadería y el sustento, o sea, de qué se alimentará la humanidad.
La casa quinta significa las diversiones, el tiempo libre, los actos lúdicos, el juego, los niños, la educación en general y los contactos prematrimoniales. Las costumbres sexuales, por decirlo de una manera, que tendrá la sociedad. La casa sexta significa la salud pública, las enfermedades, los servicios públicos, el ejército y la marina. La casa séptima significa la clase de matrimonio o la clase de divorcio, las relaciones entre los países y las disputas internacionales. La casa octava nos dirá de qué morirá la gente, las defunciones y los suicidios. La casa 9 nos dirá la religión, las filosofías, la clase de universidades, los estudios superiores hacia donde se enfocarán y las instituciones superiores. La casa 10 significa la cabeza del gobierno, las personas y las personas prominentes socialmente, o sea, los gurús de la época, los que gobiernan en la medicina, las grandes personas que son las que crean las corrientes de opinión. La casa 11 está relacionada con los ayuntamientos, las legislaciones, los parlamentos. La casa 12 está relacionada con los hospitales, la clase de cárceles que habrán en la época, los secretos y la falta de libertad. Y luego los poderes ocultos estarán relacionados. Los poderes ocultos siempre nos lo dirá la casa 8 y la casa 12. Los poderes ocultos que se desarrollan. Entonces, fijaros bien, cada vez que a través del tiempo y en el espacio los planetas que hemos estado reflejando aquí, que son los Neptuno y Urano, Plutón, los tres planetas mayores, estén en un sector determinado del mundo, entonces es cuando irán viniendo los cambios de una manera paulatina. Pero estos cambios siempre son producidos por violencias y oposiciones, porque muy difícilmente lo viejo quiere dar paso a lo nuevo. Y así veremos cuando, por ejemplo, haya una conjunción en el tiempo y en el espacio, una conjunción de Neptuno-Saturno o de Urano-Saturno, surgirá una nueva idea. Y entonces vendrá la pugna entre lo viejo y lo nuevo, que lo viejo representa Saturno y Urano y Neptuno representa lo nuevo. Y entonces, durante el tiempo que tarde Saturno, que es el planeta más rápido con arreglo a Urano, Saturno tarda 28 años en dar una vuelta entera. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese nuevo impulso de fuerzas que se unen entre Urano y Saturno, Urano que representa el futuro y Saturno que representa lo viejo y lo pasado, cuando se junten en un sector determinado, habrá como una semilla nueva. Entonces Saturno, conforme se vaya alejando y vaya dando la vuelta, cuando haya una cuadratura, habrá un enfrentamiento violento un enfrentamiento más o menos violento sobre lo nuevo y lo viejo. Cuando haya un trígono o haya un sextil, lo nuevo dará un pasito hacia adelante, pero de una manera armónica. Y cuando haya un enfrentamiento, una cuadratura, una oposición, lo nuevo dará siempre un pasito hacia adelante también, pero a través de una violencia o a través de un movimiento drástico. Por eso os decía, a ver si podéis localizar una cosa de estas y podemos hacer una perspectiva para decir, bueno, la educación en realidad, ¿cuándo empezarán los cambios reales? ¿Cuándo empezarán los cambios reales en esto? ¿Cuándo empezarán los cambios? Y se podría, ya os digo, podríamos jugar a nuestra edad. No es broma, y no te equivocarías nada en absoluto, porque te apoyarías precisamente en la historia que acabamos de vivir en la época de Cristo. Y entonces vemos, una vez que sabemos lo que representa cada fuerza astrológica, nosotros podemos someramente darnos una idea general de lo que ha sido la era de Piscis a través de los diferentes sectores. Y si nosotros vemos que Piscis es la exteriorización de los pensamientos, que es lo que estuvimos hablando la semana pasada, que todo que estamos viviendo en la diversidad de la ideología, porque cada uno tiene sus sentimientos y al exteriorizarlos se cree que sus sentimientos son los mejores. Y decíamos la semana pasada
que no hay ninguna diferencia entre un movimiento religioso y un movimiento político. Es la misma historia, porque en el fondo lo que se va buscando es el bien de la sociedad. La religión busca el bien del alma y la salvación del alma, y la política, el político lo que va buscando es el bien y la salvación de la humanidad. Por lo tanto, no deja de ser un movimiento religioso muy dispar, que cada uno pues se cree que lo suyo es lo mejor, y a consecuencia de que lo suyo es lo mejor hemos tenido toda la guerra fratricida que hemos tenido. Por lo tanto, la era de Piscis, y si vemos la historia hacia atrás, ha sido una merienda de guerra. En el nombre de Dios se han estado matando continuamente. Vemos que la casa de Aries, la segunda, es la economía, los negocios y los bancos. Vemos que es Aries, y vemos como precisamente en esta era de Piscis hemos vivido un cambio revolucionario de todo lo que está relacionado con el banco, y vamos a terminar así, y se marcará la era de Aries con el banco, porque Aries es todo lo nuevo, un ensayo nuevo de la sociedad. ¿Qué es? El dinero de plástico. De aquí a que acabe la era de Piscis, el dinero desaparecerá. Será todo tarjeta de plástico. Hasta ahora venía el intercambio, la sociedad era el intercambio. En una época es que había unas monedas, cada pueblo su gobierno, pero era el dinero contante y sonante. ¿Qué es lo revolucionario, el cambio nuevo de la era de Piscis? Aries, que es un signo nuevo, algo inédito. ¿Y qué es? El dinero de plástico. Y al paso que vamos, de aquí a 4 días, dinero en el bolsillo será muy raro la persona que no tenga. Y en realidad vamos de cara hacia una sociedad en la cual el dinero no exista, porque al usar la tarjeta de plástico, si os dais cuenta, parece que no pagas por las cosas. Luego al final de mes sí que lo notas, pero es una tentación, es como si, no sé cómo deciros, te compras lo que quieras y no das dinero. No es lo mismo comprarse un vestido que te cueste 50 o un traje 50 o 60 mil pelas y tu día 50 o 60 y la lleva en el bolsillo. ¿Cuánto es 60? Tienes 20, 30, no, lo único que decir, tenga, cóbrese, da la tarjeta de plástico, parece que te lo regalan. Esa es la sensación. Y vemos como en realidad los grandes cambios que han venido vienen a través de este conducto. Luego tenemos 1, 2, 3, tenemos la casa 3 que está relacionada con los medios de locomoción, transportes, correos, comunicación y enseñanza primaria. Vemos el signo de Tauro, que es un signo conservador, excelencia, y es un signo muy materialista. Por lo tanto, la educación primaria en esta era de Piscis ha sido implantada a través de una educación muy materialista, de lo que es práctico, de las cosas prácticas para poderse desenvolver en la tierra. Por eso vemos la educación. ¿Cómo nos encontraremos la educación? 1, 2, 3. Tenemos a Aries. Habrá un impulso nuevo del sistema de educación primaria y los medios de locomoción nuevos. ¿Cuáles serán los medios de locomoción nuevos? Ya estamos asistiendo a los medios de locomoción nuevos desde primero de siglo. Porque cuando una era le falta 5 grados antes de entrar, los efectos ya se empiezan a notar. Y en realidad la era de Acuario ha empezado a notarse en nosotros el día en que el hombre por primera vez se le ocurrió inventar un avión e intentar volar, que es subirse por encima de la Tierra y volar por el aire. La prueba la tenemos, el otro día decían que ayer o antes de ayer hacía 40 años que se lanzó el primer Sputnik. Fijaros, en 40 años el gran salto tan enorme que se ha dado en las pues bueno, de aquí a 40 años yo creo que a Marte todo el sistema solar podrá ser visitado perfectamente y se acabarán encontrando métodos para viajar más rápidos, para poder hacer estos viajes en un tiempo razonable. Bueno, es alucinante. Los medios de comunicación son alucinantes y es lo nuevo que estamos asistiendo. La casa 4 está relacionada con la agricultura, las cosechas, la ganadería y el sustento general. Aquí todavía no he pensado bien qué es lo que puede representar el signo de Géminis. Por aquí sí que lo veo claro, 1, 2, 3, 4, que es el signo de Tauro, que es un alimento
muy conservador y se vuelve a los alimentos de la tierra otra vez. Poco a poco se está volviendo y por eso cada vez los alimentos vegetarianos van cada vez más adelante. La quinta, que está relacionada con las diversiones y el tiempo libre, los actos lúdicos, los juegos, los niños, nos hace darnos cuenta que en realidad el signo de cáncer es uno de los signos más infantiles, porque el signo de cáncer, aunque haya aquí un cáncer, muy difícilmente llegan a ser adultos, pero son las almas que conservan un rincón de su corazón más infantil que ninguno. Y por eso son más sensibles a los sufrimientos del mundo, son más sensibles, porque sus almas infantiles se conservan más grandes que otros signos del zodiaco. Y vemos como inclusive, si vemos los actos lúdicos que se celebran, pues a base de juegos infantiles. Todos los ordenadores hoy día que están saliendo de los juegos no dejan de ser, todas las diversiones de las personas mayores no dejan de ser juegos infantiles. Y en los grupos que, no sé, yo lo veo bastante infantil las diversiones hoy día que estamos teniendo la humanidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, los juegos se harán más intelectuales y más razonadores. Si vemos a continuación la casa 6, que está relacionada con la salud pública, las enfermedades, hoy día la salud pública significa las enfermedades de Leo, son las enfermedades del corazón. Otra cosa, los que siempre representan la era determinada, los que están viviendo la era determinada en su conjunto, son siempre la sociedad que se puede decir que está en vanguardia. Me estoy refiriendo al sistema organizativo social de la era de Piscis, me estoy refiriendo a el modo de vida occidental. Porque en el mundo, para poder estudiar el pasado de la humanidad y su evolución, no hay que tener ni vista etérica ni nada de eso. Simplemente hay que darse una vuelta por el mundo, irse a los diferentes países y verás perfectamente todos los sistemas evolutivos. Hay muchas personas que ya están viviendo bajo las influencias de este círculo del zodiaco. Hay una mayoría de gente que todavía está viviendo plenamente en esta influencia zodiacal, pero hay muchas otras personas también que están viviendo todavía en la era zodiacal de Aries. Y hay todavía muchas personas que todavía están viviendo en la era de Tauro. Y hay todavía muchas que están viviendo en la época infantil. Hay algunas, mirad, todos los que viven, todas las tribus primitivas que están en el Brasil, en el Amazonas, están viviendo en la era de Cáncer. Porque todavía están. Y hay otros que están viviendo en la era de Leo, que todavía están metidos en el paraíso. O sea, esta sería la escala evolutiva, ¿no? Claro, la escala evolutiva. Esto es lo que nos marca la escala evolutiva. Claro, la influencia más grande siempre será notada más por los adelantados. Pero a pesar de que haya esta rueda zodiacal que está influenciando a los adelantados, no quiere decir que toda la humanidad esté precisamente viviendo en esa etapa. Por eso lo que tenemos que hacer es empezar a hacer un estudio. Hay muchas cosas para estudiar y muchas ayudas que podamos tener para poder adelantar en nuestra evolución. Y es precisamente haciendo estos estudios y tratando dentro de los sectores en los cuales estamos tocando, tenemos que intentar empezar a vivir como marcan estas fuerzas para que, a ver si me entendéis, para poder adelantarnos al futuro. Yo por hoy termino, que ya son 3/4 de hora, y ahora hacer las preguntas ahora, que supongo que habrá que hacer muchas preguntas. A la semana que viene continuaremos y a la otra también haremos estudios más a fondo. Y si alguno encuentra por casualidad en este espacio de tiempo algún disco de estos, pues cada vez que haya una conjunción o alguna vez, pues mira, en el año tal, fulano habrá una conjunción tal, siempre los planetas mayores, porque en realidad decir en el año tal o en el año cual no hace falta decir el mes o el día, porque en realidad los planetas menores, que es el Sol, la Luna, Mercurio y Venus, y Marte también habría, Marte cada 2 años, pero sobre todo estos cuatro planetas
son los acontecimientos del día y del mes. Los que nos dirán los años a grosso modo serán estos. Y será muy interesante poder hacer unos estudios de esta naturaleza. Mira que sabemos lo que representa cada signo del zodíaco, veremos como cada sector de la humanidad hacia dónde se encaminará. Entonces, ¿qué planetas más tarde en este siglo XX la revolución industrial, por ejemplo, la técnica y todo eso? Pues habría que ver la técnica, la revolución industrial, la que salió de la época del campo, la era del campo, y empezó la industrialización fue a primero de siglo, que es donde hubo la gran agitación social, que fue cuando nació el socialismo y el comunismo, nació a finales de siglo, se empezó a hablar a final de siglo, y fue como consecuencia de la explotación industrial del hombre que salían del campo y venían a esta época. A ver, Plutón, estos cambios drásticos han tenido que venir precisamente por Urano y por Plutón. Y sobre todo Plutón, que son los cambios más drásticos. Entonces, ¿por qué signo tendrían que pasar? ¿Por uno de tierra? No, entonces entonces lo que hay que mirar es cada país está regido por un signo del zodiaco diferente. Francia está regido por Leo. Francia, Leo o Aries. Leo. España es Sagitario. Y la Iglesia está regida por Sagitario. Por eso os digo ahora, Plutón, que está en Sagitario, cuando termine de pasar, la Iglesia Católica pegará un tirón de aquellos veremos la muerte en este cambio veremos la muerte del Papa actual y veremos la gran pelea que ya habrá entre ellos, porque ya viene la pelea final entre ellos y el desmonte ¿Cuántos de la Iglesia Católica. quedan un papa o dos, ¿no? Queda uno. Este es el último. Este es el penúltimo. No sé si después de... Este es el penúltimo. Luego Queda uno. Luego viene otro y Y ya disolución de... Disolución. Pues esto es la faena que va a hacer Plutón por Sagitario. Y los grandes conflictos que tenemos en España de la separatividad y ahora con el paso de Plutón en Sagitario, en España se aclarará ya definitivamente esto de las autonomías y esto de las separaciones y ya una vez que Plutón salga en Sagitario ya quedará estabilizado y arreglado. Pues Plutón me parece que son 18 o 20 años, o menos. Menos. Sí, entre 15 y 16. 15 y 16 años. Más o menos. Son fuerzas muy fuertes. O sea, por eso, hasta al fin y al cabo, pues podríamos ver a través de la efeméride los planetas así mayores, pero claro, para poder ver los acontecimientos grandes hay que verlos precisamente. Porque a veces en la humanidad ocurre un evento y parece que no tiene importancia. Y al cabo de 30 o 40 años, pues entonces es cuando se ve el fenómeno. Hay que ver todo el desplazamiento a lo largo de un arco de tiempo así, bastante. A partir de la Segunda Guerra Mundial salió las Naciones Unidas, aunque eso sobre el papel sobre el terreno es papel mojado hoy día, pero no lo es tanto. Tiene su importancia, por decirlo de una manera. Entonces, la subida y caída de las potencias, bueno, te digo, a la subida y caída de las civilizaciones. ¿A qué? A la subida y caída de las civilizaciones también se puede mirar con una efeméride de hace unos 1000 años. Claro. Roma, Grecia y todo eso. Claro. Se puede analizar todo, su cultura, Sí, está marcado, claro. Está marcado. Algún día pues llegará un hermano mayor muy grande, como yo digo, y hará la verdadera historia esotérica de lo que ha ido pasando. Las verdaderas fuerzas que han ido movilizando todo eso. Algún día. Entonces se descubrirá claramente qué es lo que ha ido pasando y qué es lo que ha ido ocurriendo. Venga, va, más preguntas. Bueno, ahora sobre Israel y los árabes, ¿qué está pasando allí? ¿También están regidos por lo mismo? Sí, claro, ellos están regidos por Escorpio. Sí, si buscas Escorpio, pues todos los follones que están yendo han sido removidos ahora por el paso de Plutón en Escorpio. Por cierto, se dice que la ciudad santa, de Jerusalén se destruirá en un plazo de tiempo no muy breve. Bueno, aquella gente no sabemos al final cómo acabará.
Desde luego ellos serán los que marcarán el final de la era de Piscis y la era de Acuario. Yo lo he Serán. pensado también. Sí, Serán los ellos que son. finalicen ese periodo. El periodo serán ellos. Pero Daniel, que era un profeta de Dios, está hablando de la era de Acuario en la Biblia, muy profundo. Bueno, está hablando entre la época de Piscis y de Acuario, pero hay que hilar muy a fondo para cogerlo. Pero claro, algunos lo interpretan con la venida de que el Mesías dominará el mundo y lo van sacando profecías. Es que Nostradamus también lo dice en una de estas cuartetas, no me acuerdo exactamente porque ya le leí hace mucho tiempo, que uno de las claves, aparte de que este es el penúltimo papa, y después viene otro, es que van a haber una serie de guerras cada vez más continuas entre árabes y israelíes. Entonces, la ciudad de Jerusalén es un punto claro que a raíz de lo que ocurría se destruirá, en un momento dado se destruirá. No sé si falta un siglo o dos, no. O a lo mejor faltan años. ¿No? Que se tiene que destruir, eso dice. A lo mejor no lo vio. ¿Pero esto quién lo dice? Pues lo dice mucha gente, Nostradamus sí que lo dice. Nostradamus lo dice, por eso lo pregunté. Sí. Nostradamus lo dice. Pero Aparte de Nostradamus lo dice alguien más. sí, hay un... Es un libro de profecía de mucha gente. Hay un visionario también que era... Este era evidente también. Que tiene un nombre raro. No es Nostradamus. Pertenece a la iglesia también. Malaquías. Sí. Malaquías también lo dice, sí. Que era monje, no monje. San Malaquías, santo. O santo, no Bueno, sé. no sé si Era fue un santo, religioso, pero era San ¿no? Malaquías. Sí. Que coincide. En que se tiene que destruir por narices, claro, sí. Pero bueno, a lo mejor no es exactamente. No es exactamente, bueno, lo que tener en cuenta que se mezcla los hechos míticos con los hechos reales. Y a veces esas destrucciones que se hablan son destrucciones míticas que ocurren en los planos internos de la humanidad, por decirlo de una manera, que hacen posible un cambio. No necesariamente tiene que destruirse una ciudad. A lo mejor no es una destrucción física. Exacto, es lo que es una destrucción, una manera de pensar, una manera de ser. Pues entonces está destruyéndose ya, ¿eh? Ah, bueno, claro. Lo que también se meten mucho es en el anticristo, casi todos hablan del anticristo. Y es muy difícil saber a qué se están refiriendo exactamente, pero le meten un miedo a la gente que no veas. La televisión. ¿La qué? La televisión. Cuando te la pones, Vaya humor. te ponen los pelos de punta. Violencia, falta de escrúpulo. Ese es el bajo astral a lo bestia. Sí, sí. Y ahora sí, a la hora del café. O cuando te dan la imagen esa del telediario con las Sí, violencias con las de los ejecuciones. terroristas y las ejecuciones, ¿sabes? O que sacan un matadero, que matan Sí, las vacas, vacas, a la hora de comer. Y Bueno, que se está grabando, hacer preguntas un poco de eso, Sí, porque luego luego... razonables, ¿no? Bueno, entonces el número de reencarnaciones en un periodo de 1000 años para cualquier persona media. Si todo transcurre normal, se renace cada 1000 años, si todo va normal. Pero como Pues no estamos viviendo en unas épocas muy anormales, que hay muchas muertes violentas, muchos derramamientos de sangre, pues se está renaciendo muy rápido. Pero no es posible que una persona en 200, 300 años renazca de nuevo, o sí, puede ocurrir. Si es normal, ¿no? Si una persona nace y se muere a los 70, se muere de mayor y tiene un enterramiento que los familiares no le lloran, no le molestan, sea una cosa normal, por decirlo, y puede hacer la experiencia por muerte bien, que no se le pierde nada, esos son los que renacen cada 1000 años. Lo que pasa es que cuando los familiares lloran, o cuando hay muerte violenta, la experiencia de vida no se hace bien, y entonces al hacerlo bien es como se ha perdido la media experiencia. Entonces se tiene que volver rápido.
porque no le da elemento ni para estar en el purgatorio ni para estar en el cielo. Oye, pues los occidentales estarán Eso, no me quitado la boca, estarán rebatiendo constantemente porque aquí llora todo el mundo. Montan un show, o sea, estarán renaciendo. Sí. Aquí nadie muere en paz, ¿no? Digamos. No se vive en paz. Y si no se muere, o sea, vamos a ver, y si no se muere de muerte violenta, hay más posibilidad de no renacer, o sea, de renacer cada 1000 años, que no si se muere de si muerte se muere de violenta. muerte violenta, seguro que antes de 100 años está. Antes de 100 años por muerte violenta, pues hay una gran Bueno, disparidad, pero es ¿no? cuando mueren de niños. Esos que nacen luego se... No, una persona adulta que muere por muerte violenta, un accidente de tráfico, que haya perdido la sangre, en 100 años está aquí otra vez. Y sin Pero ese registro no de lo usuarios como sin niño, o firme. sea, no muere. Sí, claro, sin registro. Ostras, que entonces que... Entonces tiene que volver a nacer y seguramente nacerá en los países sudafricanos donde se mueren tantos niños de hambre y de miseria, morirá y volverá a renacer otra vez. O sea que en nuestra conducta de vivir si inconscientemente estamos creando otro tipo de focos en la sociedad que nos hacen servir para normalizar las cosas. Después del tercer día de la muerte, después del tercer día de la muerte, ¿hay alguna diferencia entre el enterramiento y la quemación? No hay ninguna diferencia. Una vez pasado el tercer día... Una vez pasado el tercer día, el alma rompe amarra. Lo que pasa es que el cuerpo del pecado puede ser muy fuerte y entonces se puede quedar, si ha sido un alma muy pecadora, o mala, o muy atada materialmente, si el cuerpo está intacto, entonces, ¿sabes qué ocurre? Que los reinos de las sombras lo pueden atrapar y entonces puede ser utilizado para hacer el vampirismo. Y entonces hay una manera para poder mantener con vida el vehículo etérico, el químico y el de vida, a través del cadáver que está en el cementerio, y así poder estar todavía sintiendo y gozando de los placeres terrenales. O sea, entonces sería mejor quemarlo. O sea, por muy perverso que sea o por muy cuerpo de pecado muy grande que tenga, si es quemado queda destruido. Pero si no, puede pasar eso. En el caso Ahora, si son personas normales, no. Pero si ha sido una persona de estas malas y que se han sido egoístas y muy terrenales, es mejor que pegarles con ellos. Entonces es cuando se quedan. Y a través del éter químico pues van alimentando. Y son estas almas desencarnadas que van por las sesiones espiritistas, los que hacen la tabla Ouija, y entonces están chuflándole la vida a esto, y entonces esto se lo llevan al cuerpo químico y al cuerpo de vida a los cementerios, y allí están manteniendo el eslabón que le mantiene con la existencia material. ¿Y cuánto tiempo se pueden tirar así? Max Enders dice que años y años y años, centenares de años. Al fantasma de Escocia de los 100, 300 Muchos años, pueden tirarse así mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero vuelven a renacer, claro está. Sí, claro. Y No después- vuelven a renacer Vale. cuando son absorbidos por el tiempo o por un torbellino de luz. Son absorbidos y entonces Pasan son al llevados purgatorio. hacia arriba, pasan al purgatorio, pasan Y pierden todos esos 500 de han años. perdido esos de 300 esa años, forma. pierden, y entonces es un retraso grande. Vale. El tiempo ahí no existe y el espacio, pero aquí sí. Y el tiempo corre. Oye, ayer echaron una película que me gustó mucho, de Morir otra vez. Ah, esa la que Era dice la de la Pero era la multimedia. Era la de reencarnación, que La era a una que la habían matado. creía que la había matado el marido y él dijo, esto no es fácil. Y volvían los dos y tenían que hacer orden en sus vidas. Me pareció muy interesante. Y digo, mira, es por eso que en el cine uno ya va viendo muchas cosas así de
de los fantasmas o la reencarnación, pero los por ejemplo, yo he visto que estaba muy bien. Es que hablaban de la reencarnación, pero Sí, hablando de la reencarnación, incluso de hombre y mujer como cada vida, pero un montón de cosas. Sí, porque siempre leo lo que es y algo diciendo esa persona tiene que ser con Yo me la encontré en la vaya, estaba muy fácil. Sí, yo también. Y me la encontré y dije, pero bueno, qué manera más directa, ¿no? Pues esto, ¿no? Lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, Si veis, yo lo que os recomiendo, una película muy bonita, es la película, bueno, la clásica novela de Shakespeare de Hamlet. Se están poniendo, pero tal y conforme es. No es una versión. ¿Has visto la película? Sí, ¿Que dura sí, 4 horas? No está durando 4 horas. La nueva versión. Sí. Hicieron una película, pero no toda. No, está muy bonita. Este año. Sí, hablaban de una larguísima de Hamlet. 4 horas. No, ahora no he estrenado. La han estrenado ahora, está muy bonita. 2 horas dura, una película normal. Sí, porque es una historia esotérica 100%. Sí, ¿de quién es? ¿Quién ha hecho? William Shakespeare, la obra de Shakespeare. Sí, pero ¿qué actores? No, son actores desconocidos, me parece que son daneses, me parece que son, la han hecho por allí en los países nórdicos. ¿Y la vieron En el cine. Pues mira, la semana pasada, muy bonita, muy bonita. Ahora con los efectos especiales y las cosas, muy bonita. Jueves. Más gente dice que no se deben enterrar a los muertos en 3 días, pero hoy en día nadie se entierra en 3 días. Está prohibido. Está prohibido, sí. No está prohibido, a veces lo dejan. No, No pero suelen dejarlo, hay no. muchos problemas para llegar al tercer día. Como Al norma- segundo día puedes hacerlo, pero si tienes un poco de persuasión, te dejan un tercer día, pero... Bueno, pues es el cuestión truco de está en que... la cremación. Si al segundo día decides, no, hemos decidido última hora cremarlo, al llegar allí, hablando con la persona indicada, según las creencias, puedes conseguir ese tercer día. Pero más de 2 días en un pueblo originario, no te dejan. Además, no te dejan. Bueno, yo creo que pagando... Sí se le decidió, pero si lo pones en un congelador, Ahora pagando, yo creo que pero eso depende pagando... también de donde mueras. ¿No te dijeron que no los enterraban hasta la semana? ¿En Inglaterra, Mari? Sí. En Inglaterra no los entierran toda la Están en semana. cámaras, Sí, pues. pero aquí, Pues lo probablemente... Sí, aquí en España somos más rápidos que en ningún lado. Pero aquí en España también lo puedes dejar en la cámara, como quieres. Hombre, pagando, claro, con dinero yo diría que lo puedes conseguir todo. Pero hay una cosa importante. Durante este periodo de 3 días, bueno, incluso de más, si hay un trasplante de órgano, porque la persona se ha hecho donante de órgano, ¿esto hay alguna repercusión? Porque Hombre, claro. hay repercusiones, ¿no? Claro, la experiencia de vida Que sí. Porque ten en cuenta que el trasplante de órganos te lo tienen que hacer con sangre caliente Sí, todavía. pero digamos en las 24 horas. No, que en las 24. O menos. Una hora. ¿Cuánto van a durar? La sangre se enfría. Ya te llamaré por teléfono, ¿eh? Ya, vale. Y yo miraré eso y a ver si me haces eso. Te entretienes, ¿eh? ¿Lanche? Entonces, ¿qué efecto tiene en el muerto? Si te queman a los 2 días, me querías preguntar. Pues Si que a lo mejor... entierran o queman antes de los 3 días. Si te queman antes de los 3 días, ¿Queman o entierran? si te encierran, la experiencia post-morte la harás entera. Si te encierran normalmente, por decirlo de una manera, si el proceso normal que se usa. Pero si te queman antes de los 3 días, que quieres que te quemen y te queman a los 2 días o a las 24 horas, pues mira, si son 3 días para registrar una vida, pues si en 3 días registras 80 años, pues lo divides por 3 y verás la memoria que te llevas de tal a tal edad. O sea, 80 dividido entre 3 son 3, 20, 25, 26... 27. Si te dejan un día, un rollo, y no se enteran el uno del otro. O sea que la cosa, la gracia tiene eso. Pueden estar interpenetradas, y a lo mejor estar con sus problemas y estar dentro del cuerpo de otro, por decirlo de una manera. O sea, hasta ese punto, digo, o sea que la densidad que existe en los planos invisibles es algo que no nos podemos ni imaginar. Claro, todas esas cosas tienen que irse
desvelando y descubriendo poco a poco, porque claro, sería un concepto completamente caótico, porque estamos acostumbrados a pensar, a sentir y a reflexionar con arreglo a un tipo de conciencia de vida y una manera de expresión, de espacio, de una densidad, y claro, todo eso nos volveríamos mal de la cabeza. Bueno, lo que os quería decir, volviendo atrás al principio, es que precisamente esa materia oscura no deja de, son los vehículos en los cuales estas entidades que en su día trabajaron en la creación del sistema solar siguen operando. Y entonces nos encontramos que activamente tenemos los 12 signos del zodiaco, pero si os dais cuenta, cada planeta tiene regencia sobre 2 signos del zodiaco. Y si lo resumimos, nos quedamos que en realidad las fuerzas activas son 7, no 12. Tenemos que Marte es el regente de Aries y Escorpio, Saturno es el regente de Acuario y Capricornio, Júpiter es el regente, que en realidad son 7 fuerzas. Pero estas 7 fuerzas se reparten los 12 signos del zodiaco, unas veces de una manera positiva y otra vez de una manera negativa, que es lo que conocemos en astrología como fuerzas positivas y fuerzas femeninas. Pero esos están ahí. Podríamos decir que estos planetas son los catalizadores, los que enfocan directamente sobre todo lo que existe en la Tierra, enfocan estos poderes que están siendo todavía como proyectados hacia la humanidad para seguir ayudando a todo lo que hay en el planeta Tierra a la evolución. Dejemos aparte los animales, las plantas y quedémonos con el reino humano, que es precisamente donde las fuerzas están concentradas más activamente y es donde vamos a dedicar los 3 sábados del mes de octubre, 4, 11 y 18, a hablar de algo que se quedó pendiente el trimestre anterior, que era introducción a la era del Acuario a través de la astrología. Intentaremos así hacer por encima el destino que se prepara para la humanidad. Nos puede ayudar la astrología a conocerlo, las claves astrológicas para develar dicho futuro. Y en realidad la era de Acuario lo que será la religión del Cristo, que se implantará, pero de todas. Para poder hacernos una idea, primero tenemos que recordar, aunque ya lo hemos repetido varias veces, pero como hay personas nuevas, quisiera recordar lo que significa las fuerzas astrológicas. Las fuerzas astrológicas no es ni más ni menos que las fuerzas espirituales constructivas que en un momento determinado en la evolución de la humanidad intervinieron para la creación del sistema solar y para la creación de todo lo que hay, todo lo que existe, para la creación de nuestra conciencia, los estados de los vehículos de los animales, de las plantas, en fin, todo lo que existe, visible o invisible en nuestro sistema solar, fue creado, si no creado, fue, por decirlo de una manera, despertado por una serie de fuerzas inteligentes que, con arreglo a nuestra percepción actual, lo podemos considerar Dios, que es lo que las religiones nos están hablando, la palabra de los dioses. Ellos ayudaron y dejaron, hubo como una especie de semillas, dejaron de sus fuerzas creadoras. Esas semillas que están actuando de una manera permanentemente en todo lo creado en el sistema solar, es lo que la tradición esotérica oculta ha pasado de boca en boca a través de los signos del zodíaco. Y los signos del zodíaco son 12, y luego más adelante, con el paso del tiempo que la evolución fue pasando, muchas jerarquías de estos 12 se retiraron, como nos dice Max Engelbert, y solamente han quedado 7 activos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que detrás de cada signo del zodiaco hay una colonia de entidades espirituales de conciencia están empeñados. Así nos encontramos que existe el zodiaco individual,
y existe el zodiaco colectivo. Nosotros como humanidad estamos siendo guiados a través de un destino colectivo y como individualidades estamos siendo guiados como destino individual. Podríamos decir que tenemos dos trabajos a realizar. Un trabajo individual, que es para nuestra propia evolución, y el trabajo colectivo que tendríamos que hacer para aportar nuestro granito de arena para ayudar a la humanidad a seguir adelante. O sea que al tener dos trabajos, uno individual y uno colectivo. El trabajo individual es la carta astral individualizada de cada uno, y el trabajo colectivo es el horóscopo que tendríamos que plantearnos a partir de las eras. La era de Piscis, la era de Aries, la era de Acuario. Y entonces, sabéis vosotros que muchas veces han entrado en discusión los astrónomos con los astrólogos y le han dicho, tú eres el 22 de marzo, le dice el astrónomo al astrólogo. Ha nacido el 23 de marzo, pero en el 23 de marzo Aries no está el Sol no está en Aries. El Sol está a tantos grados de Piscis. Y han habido muchos astrónomos que para cargarse la teoría de esto han introducido este elemento. En verdad tienen razón, pero no tienen razón a nivel individual, pero sí a nivel colectivo. Y entonces ahí veremos una cosa muy interesante. Y la clave para poder penetrar un poco en el futuro está en plantear un horóscopo a partir de lo que dicen los astrólogos. Y entonces nos encontraríamos con otra realidad completamente diferente. A nivel colectivo, la humanidad está siendo guiada hacia una lección determinada. La era de Piscis, que es la que vamos a dejar ahora, la palabra clave para la humanidad ha sido servicio desinteresado y purificación de los sentimientos. Eso fue el trabajo a realizar en la era de Piscis. Si observáis la más mínima noción de algo espiritualista y buscaran algo relacionado con los cuerpos invisibles y con las leyes que existen en los diferentes planos, podrían ordenar de una manera asombrosa todos los nuevos descubrimientos que están haciendo en el sistema solar. Lo que pasa es que como están buscando cosa materialista, pues claro, cada vez se están encontrando. Están llegando a un momento que están diciendo que solamente se puede percibir un 10% de lo que existe en el espacio. Dicen que lo visible es un 10% y que hay un 90% que es invisible, y ellos lo llaman como materia oscura. Y están tratando de buscar esa materia oscura, claro. Lo que hay pues es eso, es el éter. Pero claro, como no les cabe en la cabeza, pues claro, van detrás de una cosa que no puede ser. Ni lo encontrarán. Ni lo actuales no pueden encontrar porque hace falta una serie de cosas. Bueno, todo esto con la era del Acuario se acabará solucionando, porque irreversiblemente la humanidad está desarrollando sin darse cuenta la vista etérica. Y la mayoría, yo diría, por no decir el 100%, pero el 99,9% de los fenómenos ovni no son ni más ni menos que fenómenos etéricos. Son las manifestaciones que hay en el mundo etérico, en las cuales un grupo de personas en un momento determinado se les despiertan y ven todas estas formas, las luces. Y los habitantes que ven, que dicen que bajan de los platillos volantes, no son ni más ni menos que eso, que las entidades que existen en el mundo etérico. Porque hay a montones. Hay una colonia tan grande de seres, tan grande o más, que aquí en la Tierra. Porque aquí en la Tierra pasa una cosa. Nosotros como cuerpos sólidos, donde hay un cuerpo no puede haber otro. Por decirlo de una manera, yo por narices ocupo un espacio y otro no puede ocupar el espacio. Por lo tanto, los habitantes en el planeta, tanto las plantas, los minerales, no pueden estar. Por lo tanto, hay una cantidad. Pero en el momento que trascendemos los planos invisibles, los cuerpos se pueden compenetrar unos a otros. O sea, en un espacio pueden haber, en el mismo espacio y en el mismo lugar pueden haber
8, 9, hasta 10 entidades completamente en el mismo espacio, cuando aquí nada más que puede interpenetradas. Y cada uno va a su conciencia, mejor dicho, vamos a decirle conciencias que será más asimilable. Una serie de grupos de conciencias que tenían superpoderes, supercapacidades, con la suficientemente poder para crear sistemas solares. Estas fuerzas, algunas se retiraron porque ya, por decirlo de una manera, ya no aprendían nada nuevo siguiendo aquí, y dejaron y se quedaron 7. Conforme se fue cristalizando la creación hasta llegar a la aparición del sistema solar, tal y conforme lo vemos actualmente, han quedado 7. Y estas 7 han quedado representadas en lo que conocemos los 7 planetas de nuestro sistema solar. Esto nos indica una cosa, que detrás o dentro de cada forma física hay una entidad, una conciencia que está encerrada en aquel cuerpo de materia y está adquiriendo una experiencia determinada. Dentro del planeta Saturno hay una entidad espiritual, dentro del planeta Urano hay una entidad espiritual, dentro de la Tierra hay una entidad espiritual como es natural, dentro del Sol hay otra entidad espiritual y en cada uno de ellos hay una entidad espiritual que nos está ayudando no solamente a nosotros, sino a toda la forma consciente o inconsciente que existe en el sistema solar, está ayudando. Y es más, hay conciencias que están relacionadas con los duendes, con las hadas, con las ninfas, con los elementos de la naturaleza que también están ayudando. Fijaros bien, el otro día estaba yo viendo un programa por la televisión sobre la creación del sistema solar y las investigaciones científicas. Y cada vez se están encontrando elementos nuevos que cada vez están en contradicción con las cosas que van descubriendo, como los agujeros negros, los quarks. Se han encontrado nebulosas que son más antiguas que ellos consideran que tiene. O sea, si el sistema solar, el universo dicen que tiene 15.000 millones de años, han encontrado grupos estelares que tienen más de 15.000 millones de años. O sea, están continuamente en una parada. Claro, los científicos materialistas no le encuentran el meollo de la cuestión porque están buscando algo materialista. Si tuvieran